No, no vino. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidos aquí a su programa miércoles de Historia y Cultura. Una vez más aquí los saludamos desde el sur de California. Saben que es un programa histórico-cultural que es parte del Centro Cultural de México en Santana, California, donde tratamos de traer temas para descolonizar nuestra historia, temas de cultura, temas de arte, que enriquezcan y empoderen a nuestra comunidad. Muy bien, el día de ahora tenemos un invitado especial, el maestro Víctor Terán Orozco. Él es un ingeniero civil por el Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca, licenciado en Educación para el Medio Indígena por la UPN de Tuxtepec. Tiene una maestría en Educación, en Investigación Educativa y tiene como 40 diplomados. Además, se dedica a dar talleres de pedagogía. Este trabajo que nos va a presentar ahora el maestro de la pedagogía emancipatoria, el puro título nos da una idea de lo que trata de decir. Él lo nos va a explicar más a fondo, pero se trata de que los maestros, así lo entiendo yo, tengan más poder, más decisiones en el tema educativo que ellos están haciendo en sus comunidades. Y esto es bien importante porque en la educación, lo que tengo entendido en México, es controlada por la SEP y se da una educación general para todos cuando cada región tiene sus propias cualidades y sus propias necesidades, especialmente las comunidades anahuacas, donde se hablan diferentes idiomas, entonces necesitan diferente pedagogía. Bueno, los invito a ustedes también para que se suscriban a nuestro canal de Latoltecayol en Facebook y también en YouTube, Latoltecayol, donde subimos los videos que cada semana grabamos. Más tarde les pasaré el link para que se suscriban, nos den un like y vean todos los videos que tenemos un banco de información muy grande de las charlas que cada 8 días nos dan los maestros. Bueno, sin más, maestro Víctor Terán, bienvenido, le dejo los micrófonos. Es usted dueño de la plataforma. Muy buenas noches a todos los compañeros que nos escuchan por este medio. Gracias, licenciado Miguel Ángel de los Santos, por la invitación para compartir esta experiencia con los compañeros maestros. Es una experiencia propia y lo vamos a compartir con mucho gusto para todos los amigos y amigas que nos ven. Bueno, el título, la cual propuse, es la pedagogía emancipatoria, para que podamos entender la gran responsabilidad y la gran oportunidad que tenemos como educadores de transformar la educación desde nuestra práctica pedagógica y que muchas veces no nos damos cuenta por la misma colonización que nos han metido el sistema educativo nacional, pero ojalá y esto sirva para que los compañeros puedan ver y que sí se puede hacer una pedagogía emancipatoria desde nuestra práctica docente y no nada más desde el discurso. Entonces, gracias a todos por estar. Este proyecto lo ejecutamos con una compañera maestra quienes estuvimos trabajando hace como 7 años juntos, 7, 8 años, y la escuela se llama Benito Juárez, es de la comunidad de Arroyo Culebra el Puente, en Ojitlán, Oaxaca. La zona escolar es la 187, ubicada en la sección primera de la jefatura de Tuxtepec. El proyecto de enseñanza-aprendizaje comunitario se llama La historia y los alimentos de mi comunidad. Atrás de este trabajo hay una serie de investigaciones, hay una serie de trabajos realizados por los compañeros del colectivo y que al final, pues, podemos decir que se construyó con los padres de familia. Y esa es la experiencia que yo quiero compartir con todos. Bueno,
antes de presentarle el proyecto, yo quiero decirle y comentarlos lo siguiente. Por ahí se dice que nadie ama y nadie quiere algo que no conoce. Nadie valora lo que se tiene o lo que no se tiene o lo que no se conoce. Entonces, presento estas fotografías de algunas zonas de conocimientos, para no llamarle zona arqueológica. Esto es en Teotihuacán. Todos hemos leído que dicen que aquí los hombres se formaban dioses, pero esa es de la conceptualización de un pensamiento eurocéntrico, porque en realidad aquí no se formaba ningún dios, ninguna persona se convertía en Dios. El concepto de Dios es eurocéntrico y se nos ha impuesto y para que pensemos igual que ellos. Pero realmente esta parte de Teotihuacán, de nuestra República Mexicana, para nosotros decir, por ejemplo, como lo definen algunos investigadores, toltecas son personas que le dan rostro y corazón verdadero al ser humano. Otros definen como personas de conocimientos. Decir tolteca es decir persona de conocimientos, y para nosotros en chinanteco decir tolteca es decir, por ejemplo, nosotros como decir maestro es decir persona que sabe mucho. Decimos por ejemplo tzotún, persona que sabe, que conoce. Entonces realmente aquí se formaban, aquí era como la normal de las escuelas normales de México, la UPN, la UNAM. Aquí se formaban personas que iban a formar y a preparar al pueblo anahuaca. Entonces no concibo esta parte de que aquí vivían reyes, se sacrificaban, era mercado. No, eran centros de conocimientos que a la luz del día de hoy sabemos más todavía. Por ejemplo, aquí esta fotografía es desde el observatorio de la luna. Dicen que era el edificio donde adoraban a la luna, y al fondo se ve, acá se ve el pirámide del Sol. Por ahí hay un letrero que dicen que no es el pirámide del Sol, que si es el pirámide es que adoraban al dios de la lluvia. Pero son pensamientos eurocéntricos que se nos ha impuesto y quieren que pensemos igual. Realmente, para mí este era un observatorio solar, el otro desde aquí, el observatorio de la luna, y estas eran las escuelas, las aulas abiertas de Teotihuacán. Esta fotografía es de ahí. Cuando visité me quedé sorprendido de todo lo que había aquí. Entonces, ir descolonizando esta forma de contar la pedagogía en el aula y decir que se formaban dioses, pero no se formaban nadie ahí como dioses, ¿no? Sino eran centro de conocimientos. Tula Hidalgo, por ejemplo, aquí en Tula, imagínense nuestros viejos abuelos cuando iban a diseñar una ciudad, un edificio, hacían una maqueta. Esta maqueta está en Tula Hidalgo. Es una pequeña maqueta de edificio. Imagínense nada más la capacidad de creatividad y de conocimientos que tenían nuestros viejos abuelos. Y esta parte del edificio ahí en Tula viene siendo como la cruz que le llaman la Chacana allá en Perú. Por eso el maestro Guillermo Marín sostiene que la cultura anahuaca, la cultura inca, es una sola cultura. Hay muchos elementos similares en la cual nosotros podemos destacar que se pudo construir durante miles y miles de años. Entonces tenemos muchas cosas similares. Sí se ve en las pantallas, ¿verdad? Sí está corriendo la pantalla. Sí, está bien, maestro. Ok, bueno, esto es en Tula. Aquí en la venta Tabasco, imagínense nada más aquí en la venta la creatividad y la capacidad de conocimientos que tenían nuestros viejos abuelos para hacer estas cabezas colosales, y todo lo que aquí pues se supone se generó la primera cultura, la cultura madre, y de ahí podemos ver aquí en Chiapa, en Palenque, esos edificios. Algunos preguntarán, ¿qué utilidad tenía esta parte, ¿no? de este edificio? Pues tenía mucha utilidad, tanto como observatorio, para que el tiempo, las medidas. Entonces, hay muchas cosas que podríamos retomar de esta parte de lo que nosotros no conocemos. Entonces, para poder amar y querer nuestra cultura, la tenemos que conocer, tenemos que pisar su suelo y ir descolonizándonos de la forma en que nos han enseñado en la escuela, que fue nuestra cultura. En Comalcalco, en Tabasco, igual hay muchas similitudes en cuanto a las edificaciones, los tallados que hay. Y nosotros como oaxaqueños, muy pocos conocen Yagul.
Y a Google he ido como unas 8 o 10 veces. Me encanta ir ahí los fines de semana o cuando voy a Oaxaca me escapo. Está muy cerca de la ciudad capital, pero muchos maestros no conocemos esa parte de nuestra querida ciudad. Entonces, y esta parte de Mitla, si ven, aquí es en Mitla. Fíjense nada más los que llegaron a civilizarnos o los colonizadores, entre comillas. En muchas partes de México construyeron su iglesia, su religión, encima de las zonas de conocimiento se utilizaron las piedras. Eso es en Mitla, aquí era una zona de conocimiento y ellos edificaron, ahora sí, su ideología, ¿no? Para decir que era la verdad absoluta, pero así como en Mitla, en muchos lugares, inclusive en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, la catedral está encima de nuestros antiguos edificios donde vivían nuestras personas de conocimientos, ¿no? Entonces, en Monte Albán, muy cerca, Dainzú también está muy cerca de Oaxaca. Esto lo compartió el maestro Carlos Carrillo Suárez, a quien le mando un fuerte saludo y que le aprecio mucho, igual a su esposa Sarita. El día de hoy, 22 de septiembre, dice, a las 14:21 horas se produce el equinoccio de otoño y a partir de este momento, Tonatiuh, el sol, en su advocación, son advocaciones, no eran dioses, en su advocación de águila, se dirige al sur, en donde detendrá su andar por la jícara celeste, el 21 de diciembre, solsticio de invierno, y descenderá a Mitlán durante 3 días para renacer en su advocación de colibrí el 25 de diciembre. Pues habría que investigar esta puesta del sol, es una aquí del sur de México, cómo nuestras gente, cómo nuestros antepasados, los viejos abuelos tenían conocimiento en astronomía, en física, en química, en matemáticas, y todavía nosotros creemos esa historia, falsa historia que dice que pues nos comíamos entre nosotros, éramos salvajes, no teníamos alma. Entonces, esa forma de ver el mundo tenemos que ir descolonizándonos y hacer una pedagogía emancipatoria en el aula. El propósito del presente proyecto es que los padres, niños y docentes conozcan la verdadera historia de México a partir de la historia de su comunidad. Asimismo, valoren y consuman los alimentos de su pueblo. Ahí están los propósitos específicos que no tiene caso leer. Como primera estrategia de trabajo es el diálogo con los padres de familia, el diálogo para que ellos nos ayuden en el proceso, plantear el proyecto que vamos a trabajar y para que nos ayuden, que colaboren con ellos. Empezamos con una dinámica. El eje transversal de este trabajo se trata sobre la historia de la comunidad y de nuestro país y la historia y la alimentación o la buena alimentación que debe de prevalecer en las escuelas o en las casas de los niños, ¿no? Empezamos con una dinámica para la activación e integración grupal con los niños temprano. Empezamos a hacer las preguntas generadoras, empezamos a preguntarle a los niños si conocen las comunidades vecinas, quién tiene familias o amigos en esas comunidades, y como ya están por colectivos, por equipo, entonces les pido que dibujen su localidad, su pueblo y las localidades vecinas para empezar a conocer los presaberes, como le llaman algunos, de los niños. Empezamos ahí a dibujar. Aquí sucede algo maravilloso. Esta escuela es multigrado, de primero a sexto. Entonces, se va graduando las actividades dependiendo la edad de los niños. Aquí los mayorcitos, quinto, sexto dibujan y los de primero, segundo colorean. Se coordinan entre ellos y ese es el croquis que ellos realizaron. De los 4 equipos, así representaron la localidad. Entonces, a partir de este conocimiento, como dijera Vygotsky, de la zona de desarrollo real, llegamos a la zona de desarrollo próximo. Entonces, empezamos a explicar los límites territoriales, las colindancias, los estados vecinos, la población comunitaria, todo lo que nosotros vemos en ciencias naturales, en historia, en geografía, lo vamos trabajando de manera transversal. Los libros nacionales lo utilizamos a veces de consulta, de investigación, para contrastar los contenidos, los saberes, y al final que los niños conozcan la otra forma de ver,
los libros y lo que en el libro dice. Bueno, después de hacer el croquis de la localidad, le pedimos que hagan el croquis general de nuestro municipio, localización de Ojitlán dentro del estado de Oaxaca, y ellos investigan. Y ya todos los niños se ponen a dibujar. Le explico en los trabajos de ellos cuál es la orografía, el clima, la vegetación, la cadena alimenticia, lo que hay en su población. Y aquí podemos ver el croquis que ellos realizaron de las localidades generales. Ya incluye San Lucas Ojitlán, ya incluye San Juan Bautista Tuxtepec. He dado muchos talleres y no quiero hacer el comentario, pero a veces los niños son más reales en sus dibujos que nosotros los maestros docentes. Seguimos tan colonizados que vemos un mundo muy diferente al mundo que ven nuestros niños. Entonces, aquí ellos representan la cuestión geográfica de su localidad. Igual vemos la lengua originaria por campo semántico, a veces por frutas, por animales, por alimentos. Depende de la estrategia que uno quiera aplicar en el proceso. Entonces, nuestra lengua es muy rica. Realizamos actividades de campamentos para que se integren los padres, y es la parte en donde ellos participan como papás, y nosotros realizamos actividades y eventos diferentes para la integración, la convivencia, y como maestros, pues si vemos algunas películas, pues le damos tortas y comemos palomitas con los niños, ¿no? Entonces, aquí estamos conviviendo con ellos. Después vimos una película y las mamás estuvieron esperando hasta que terminara la actividad, como a las 11 de la noche, y se llevaron a los niños para sus casas. Es una población pequeña, pero muy participativa, la localidad de donde está la escuela Benito Juárez. Bueno, empezamos a plantear la pregunta después de platicarle cómo se creó o cómo se fundó la población de Arroyo Culebra el Puente. Por la presa Cerro de Oro se tuvieron que trasladar, investigaron, le preguntaron a sus abuelos, a sus padres, en cómo se fundó. Toda esa serie de actividades que se realiza con los niños para que conozcan la historia de su comunidad. Desafortunadamente, nuestras mejores tierras de aquí de Oaxaca está debajo del agua de la presa Cerro de Oro y de la presa de Temazcal. Y entonces hubo muchos reacomodados, por eso se platica, se estudia con los niños esa parte de investigación para que conozcan cómo se fundaron algunas localidades. De ahí vamos a los periodos preclásico, clásico, esplendor, decadencia, la colonia, la independencia. Lo contamos en modalidad de cuento para que, de acuerdo a algunos investigadores, le quede más, sea más significativo el aprendizaje. Y así le contamos las diferentes civilizaciones en diferentes épocas, con la línea del tiempo acá abajo, con los niños. Y espero no ofender a nadie de los descendientes de Hernán Cortés, quienes nos escuchan. Esta parte es lo que nosotros a veces los maestros repetimos y repetimos, como la conquista de México y la conquista de México, cuando realmente no ha sido o no fue de esa manera. Y les platico esta parte porque pues yo le cuento a los niños, ¿no? Que cuando este cuate llegó, Hernán Cortés, y lo dibujo como un asno, en chinanteco le decimos choló, como burro, porque realmente, si nos acordamos, ellos pues quemaron todo lo que vieron, destruyeron nuestra cultura, nuestra memoria histórica, los códices, los libros, para dejarnos, como dice el maestro Guillermo Marín, amnésico. Y nosotros creer toda la historia de los vencedores, toda la historia de ellos, y nosotros repetimos eso, seguimos domesticando a nuestros alumnos en el aula con esa historia fantástica que nos ponen en los libros de texto. Y es aquí donde yo hablo de una pedagogía emancipatoria, hablo de una pedagogía de la liberación, dijera Freire, y decirle a los niños realmente la otra historia. Y es el docente, el educador, quien tiene que hacer esa pedagogía emancipatoria. Investigamos en los libros de texto para considerar algunos elementos. Empezamos a trabajar la línea del tiempo, en la ubicación tiempo-espacio de la cultura de la náhuatl, elaboración de la línea del tiempo. Ahora, ellos mismos lo construyen, lo hacen. Dentro de ese proceso hacemos el día de la convivencia escolar. Por eso es importante platicar con los padres para que ellos se integren, nos ayuden con los alimentos.
Entonces, recuerdan, si yo les decía que la alimentación es el eje transversal del proyecto y la historia de la comunidad y la historia de México. Entonces, esta parte, pues convivimos y cada padre aportó, puso algo, creamos este día. Y también destacamos, mientras el maestro, docente, educador, no deje de tomar los refrescos, los niños seguirán tomando los refrescos, los padres seguirán consumiendo el refresco y hay que enseñarle a tomar agua de naranja, jugo de naranja. En esta parte de Oaxaca hay muchas frutas, se dan muchas las frutas, pero muy pocos consumimos. Por ahí se echan a perder las guayabas, se echan a perder las naranjas, los mangos, nadie hace agua de mangos, no, nada de eso. Entonces, esa parte hay que ir también trabajándolo mucho con los padres, pero desde el educador. Y ahí estamos en la convivencia, la temporada de los chinantecos. Como ya vimos el periodo de lo nacional, ahora vemos el periodo de nosotros. Por ejemplo, tenemos 3 periodos: lluvia, sol, temporada de frío, temporada de sol, temporada de lluvia. Entonces, de siembra, y empezamos a explicar en chinanteco nuestra temporada de siembra, de cosecha, los periodos, los meses en chinanteco. Ellos hacen también su propia línea del tiempo, utilizan las medidas comunitarias, no son medidas, le llaman arbitrarias, son conceptos también que hay que ir quitando de nuestro vocablo, son medidas comunitarias, tan válidas lo uno como lo otro. Y aquí las civilizaciones cuáles fueron las civilizaciones del mundo, investigamos, ellos investigan, y ahí están los trabajos que ellos realizaron. Y también dentro del proyecto nos vamos al día de pesca y nos fuimos de día de pesca, fuimos a trabajar con ellos. Algunos le llaman esto, ¿no? Aprendizaje situado, enseñanza situada. Y en el camino, una madre de familia nos invitó ahí elotes asados. Y de regreso son las mojarras que agarraron ahí los niños, porque yo no agarré ninguna. Empezamos a freír. Ella es la directora, Elizabeth Montoro Hernández, una maestra que le echa muchas ganas y le mando saludos por ahí porque fue mi directora, yo fui su personal docente y comemos con ellos, empezamos ahí a convivir también y empezamos a trabajar los animales vertebrados, invertebrados, los voladores, a los animales acuáticos, los terrestres, los animales, recortamos los libros que luego sobran por ahí para hacer este tipo de trabajo. Evaluamos mediante 4 o 5 preguntas en el pizarrón, ya sea cada semana, ya sea cada 15 días, depende del maestro, del avance de sus saberes. Entonces, no es necesario cada bimestre, cada mes, depende cada 8 días, cada 15 días, para ir retroalimentando la evaluación. Y son los niños, son los compañeros, la compañera maestra Elizabeth, quienes tan amablemente participó en este proyecto. Bueno, la forma en que evaluamos este proyecto fue mediante las técnicas de observación, el desempeño de los alumnos, análisis del desempeño y el interrogatorio. Y ahí están los instrumentos de evaluación: la guía de observación, registro anecdótico, el diario de clase, diario de trabajo, la escala de actitudes. Entonces son la forma en que nosotros evaluamos. Esta parte quiero dejar en claro, compañeros maestros, me llevo a veces unas 2 o 3 horas explicando todo el proceso, los detalles de este proyecto por cuestión de tiempo. Avancé muy rápido, pero al final le doy matices, le doy ideas para que cada quien construya su proyecto, ojalá y cuenten la verdadera historia, ¿no? También va muy de la mano con las actividades que la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca están llevando a cabo. En este ciclo escolar atípico con el COVID, muchas de estas herramientas que acabo de presentar, lo han presentado los compañeros de GEPO, han sistematizado muchas experiencias. A pesar de la pandemia, están llevando actividades virtuales, están llevando actividades semipresenciales, actividades presenciales, están dando talleres. Y esta Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca es la parte medular de lo pedagógico de nuestro nivel. Entonces vaya un reconocimiento a todos ellos porque están trabajando a pesar de las carencias, deficiencias que hay en el Estado, pero hay una entrega de su labor
hacia la parte pedagógica, y con eso yo siempre apoyaré cuando es un trabajo pedagógico, cuando hay un impulso hacia la formación y capacitación de los compañeros maestros, tendrán siempre mi admiración por todo lo que hacen. Entonces, un reconocimiento a todos ellos quienes nos están viendo. También hay muchos maestros de educación indígena en el grupo, en el Face, quienes nos están viendo. Un reconocimiento a todos ellos. No quiero mencionar a alguno para que no se me vaya algunos, pero son compañeros maestros que están impulsando talleres, conferencias, tardes literarias para fortalecer, para reivindicar, para promover nuestra lengua originaria de las 16 que hay en el estado de Oaxaca. También algunos dirán, es que la pedagogía emancipatoria no puede concretarse, o la pedagogía de la liberación no se puede hacer, o la decolonialidad no puede concretarse o no se puede realizar. Yo le quiero presentar el trabajo de una zona escolar que llevan como 11 años trabajando en esta modalidad. Un reconocimiento a la zona de educación preescolar general de la zona 034 de la heroica ciudad de Huajuapan de León. Me ha tocado acompañar a esta zona escolar y veo este pensamiento decolonial, esta pedagogía emancipatoria y de la liberación que ellos llevan a cabo. Por ejemplo, ellos tienen 11 colectivos ya consolidados, tienen 11 colectivos, tienen una moderadora, tienen cuadro de formación, y eso habla de que sí se puede en cada zona escolar o en el país o en Oaxaca, sí se pueden consolidar los colectivos. No es una utopía, sino esta zona lo ha estado haciendo desde hace 10, 11 años. Tienen formaciones permanentes, una autoformación, se capacitan ellas, cooperan, no es como otros maestros de otro país o otros países que no les gusta cooperar. Aquí en esta zona todos cooperan, aportan y sobre todo integran a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vieran los trabajos que tienen los maestros y las maestras de esta zona, de cómo hacen que los padres participen, de cómo hacen que los padres se integren, y tienen su propia, cada 8 días, una vez a la semana, construyen su propia currícula, tienen su propia metodología de trabajo, tienen una evaluación muy propia, y siempre sus procesos de enseñanza-aprendizaje parte de la cultura. O sea, ellos resaltan mucho la cultura en todos sus ámbitos, en todos sus niveles, lo que podríamos nosotros llamar, lo que Vygotsky dice, la zona de desarrollo real. Ellos parten de la realidad para llegar a la zona de desarrollo potencial mediante el andamiaje, dijera Vygotsky. Retoman lo que es el arte, la medicina comunitaria, muchos elementos culturales, y eso es lo destacable de lo que ellos hacen. Y algo que a mí me impresionó mucho, he ido como a 70 zonas escolares en Oaxaca y en Querétaro y otras partes, y los maestros a veces no damos el ejemplo de ser. En lo personal, soy muy formal en mis tratos y soy muy puntual, y esta zona son muy puntuales. Cuando el taller es a las 9 empezamos. Entonces, esa parte es lo que nosotros debiéramos de aprender y ser un poquito más puntuales, porque a veces el maestro no es, algunos, no todos, aclaro, pero esa zona es muy particular. Son muy abiertos a aprender, investigan, consultan, preguntan. Entonces, yo pongo esta zona 034 como algo que sí se puede hacer, algo que sí se puede consolidar, y ellas no utilizan libros nacionales, no utilizan la currícula nacional, sino ellas construyen su propia currícula a partir de la cultura, y esa es la parte que se debe de destacar que hacen las compañeras de esta zona. Y también aprovecho que el día 29 y 30 de septiembre van a tener un evento internacional que van a compartir sus experiencias de cómo trabajaron con los padres de familia en esta pandemia. Va a haber un cortometraje por ahí, videos de cómo ellas realizaron sus trabajos semipresenciales, presenciales, a distancia, y va a ser 3 días, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre.
Entonces, pues yo quiero destacar lo que se está haciendo en Oaxaca, porque a veces se piensa que pues en Oaxaca es marcha, plantón y protesta. No, 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 no es así. El sistema mundo global y, y los medios de comunicación se encargan de manchar esa parte de decir, no es que en Oaxaca no se deben trabajar, no. Tenemos mucho trabajo, muchos elementos pedagógicos, mucha pedagogía emancipatoria que se está haciendo y que se está construyendo con nuestros compañeros maestros, pero que eso no lo publican, no lo dicen. Esta es la página de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca. Ahí hay diversas actividades, también una página de CENCOS en YouTube. Hay muchas actividades, lo que en Oaxaca se impulsa para ir quitando esa parte de que piensan que aquí no se trabaja, no se hace nada. En Oaxaca hay muchos maestros y a veces yo lo he dicho, que en Oaxaca están los mejores maestros porque se enfrentan a muchas carencias, a muchas dificultades y a pesar de eso se ha destacado o se destacan muchos niños, muchos jóvenes en diversos ámbitos, pero gracias a la labor que los maestros hacen, a pesar de esas deficiencias, carencias de lo que hay en nuestro estado. Entonces, pues gracias a todos los quienes nos escucharon. Pues tengo mi página de Facebook, mi página de YouTube o mi canal de YouTube, mi Twitter y mi Instagram, por si me quieren buscar, a veces comparto algunas cosas ahí. Y pues estoy a las órdenes, a las preguntas. No sé si hay preguntas. Con confianza. Bueno. Muy bien, maestro. Muchas gracias por esta charla. Hay varios en el grupo. Les recomendaría a los que quieran empezar a preguntar, levanten la mano, porque yo los veo aquí de izquierda a derecha, pero a veces que uno levanta la mano primero. Levanta la mano o escriban en el chat si quieren hacer un comentario. ¿Quién es primero? ¿Por qué? Anastasio, ¿quieres comentar algo? Lo que pasó hace muchos años. Ahí está. Ok. Bueno, ¿usted está en el micrófono? ¿Quién tiene una pregunta, un comentario?